Es un tema bastante interesante el que vamos a trabajar hoy. Salmo 109, vamos a leer específicamente el versículo 6 al versículo 19. Dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecar. Sean sus días pocos, tome otros oficios. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante del Señor y Él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Sale como vestido, como con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Amén. Hoy quiero que trabajemos un tema muy interesante, y es un tema que cuando yo lo entendí me trajo muchísima liberación a mi vida, y es un tema que, bueno, esta clase de salmos que nosotros leímos ahorita se llaman los salmos imprecatorios. De todos los salmos que hay, todos los salmos no son iguales, obviamente hay diferentes clases, ellos se dividen en diferentes clases. Están, por ejemplo, los salmos de entronización del rey, como el Salmo capítulo 2. Usted lo ha leído. Eran salmos que se recitaban cuando un rey se posesionaba. Están los salmos de alabanza, ¿correcto? Están los salmos de la historia de la salvación. Usted ha escuchado unos salmos que empieza hablando de Abraham, de cuando estaban en Egipto, de cuando los sacaron en el desierto, de cuando los llevaron a la tierra prometida. Todos esos salmos se llaman salmos de historia de la salvación, ¿correcto? Hay otros salmos que se llaman elegías. Los salmos elegías son aquellos salmos en los cuales la persona se está quejando delante del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para el salvación en Dios, etcétera, etcétera. Y entre esos otros salmos están los salmos imprecatorios, que son estos salmos que acabamos de leer. Son salmos que, bueno, hay muchos, la verdad leímos solamente uno, pero hay muchísimos. ¿Qué es eso de imprecación? Imprecación básicamente es una maldición. Es una maldición, es hablar mal contra otra persona. Es desearle verlo terriblemente mal. Es desearlo verlo en el fracaso. Es desearlo verlo en la miseria completa, tal cual como leímos acá en este Salmo 109. Es una fórmula de juramento en la cual se pide maldición sobre alguien. Ese alguien puede ser una persona, o puede ser un pueblo, o puede ser un imperio completo, como en el Salmo 137. Usted ha escuchado: Babilonia, dichoso el que estrelle tus niños contra la peña. Yo no leí eso y dice, perdón, leí mal. Eso está en la Biblia. Babilonia, dichoso el que estrelle tus niños contra la peña. Eso es un salmo imprecatorio, ¿correcto? Pero reitero, no es el único. El Salmo 58 es un salmo imprecatorio. Ojalá usted tome notica allá y en su casa lo lea y se va a escandalizar un poquitico de lo que dicen esos salmos. El Salmo 83, el Salmo 137, 7 y 8, que es el que dice de Babilonia. El Salmo 18, del 35 al 43. El Salmo 35, del 1 al 8. Todos esos son salmos imprecatorios, ¿correcto? Entonces, la imprecación, o también se le puede llamar el conjuro a esta clase de salmos, es decir, cuando uno empieza a hablar de esa manera que leímos ahorita, se considera muchísimas veces como un arma eficaz contra un enemigo más poderoso. Es decir, ¿qué puedo hacer yo contra un enemigo que es más poderoso que yo? Oiga, nosotros tenemos una cantidad de enemigos. A veces, infortunadamente, el enemigo, la enemiga es la que duerme a mi lado. Tengo que reconocer lo que sí. A veces son los enemigos los de la propia casa. Bien dice el texto que las querellas, las rencillas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Usted ve familias que no se hablan durante muchísimos años. Uno dice, qué tristeza es. Si hay, digamos, un aspecto, un evento en el cual la gente
está desunida, dividida en rencillas, etcétera, es la familia, que debería ser el centro del aprecio, del amor fraternal, etcétera, etcétera. Y por eso vemos incluso muchas veces fratricidios, el hermano matando al hermano, el hijo matando a la mamá o al papá. Eso lo vi esta semana, que tuvo lugar creo que en Bucaramanga, en Cúcuta, un muchacho que mató de 32 puñaladas a la mamá porque no los dejó salir a consumir droga. Entonces, pero muchas veces, digamos que esos clases de enemigos, a veces se pueden solucionar las cosas, a veces no tanto. Y a veces nosotros tenemos una cantidad de enemigos que son muchísimo más poderosos que nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 137, el que habla de Babilonia, dichoso el que estrella tus niños contra la peña, Babilonia es un imperio. Babilonia es aquel imperio que llevó cautivo al reino del sur por allá en el año 606. ¿Y qué podían hacer el pueblo de Israel, que era un pueblo bastante diezmado, bastante dividido, contra un imperio como el imperio babilónico que venía arrasando con absolutamente todo lo que tenía a su paso? Entonces allí sencillamente no hay nada que uno pueda hacer contra semejante imperio. ¿Qué puede hacer usted, por ejemplo, contra Estados Unidos? ¿Qué puede hacer usted, qué puede hacer un africano contra Francia o contra Inglaterra o contra Gran Bretaña? O sea, no pueden, digamos, hacer como mucho, porque es que, perdón, yo soy un ciudadano de base, mi voz, ¿qué dice o dónde podrá llegar mi voz para decirle algo a los poderosos y a los dueños del mundo? Y aún así son enemigos de nosotros porque quieren realmente seguir explotando, subyugando, ¿correcto? Practicando una economía extractivista de países que son muy adinerados o muy ricos en elementos naturales, pero que ellos le colocan el precio a esos elementos naturales y entonces quieren esa economía extractivista, todos esos elementos del suelo, de la tierra, pero a las personas quédense allá. Ustedes han visto una película que se llama Diamante de Sangre, se la recomiendo, muy buena película, y es basada en una vida real, de todo lo que está pasando en África, correcto, que sacando los diamantes y cómo se los llevan para Europa, y están después en los anillos y en los collares de gente muy prestante, muy decente, gente de bien, correcto, pero a costa de la vida de muchas personas. Entonces, frente a esos enemigos no hay sino una imprecación. Frente a esos enemigos hay salmos como estos que están acá. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Balaán, allá en Números 22:5. Ha salido de Egipto un pueblo que cubre la superficie de la tierra y se han establecido frente a nosotros. Y el versículo 6 dice: ven por favor a maldecirme ese pueblo, que me excede en número, que me excede en número, que me excede en poder, a ver si logro expulsarlo de mi región. ¿Ya? Entonces, son salmos que se utilizan tratando de hacer una catarsis de la persona que se siente subyugada, oprimida, agobiada. Y este asunto de los salmos imprecatorios es bastante complejo porque a nosotros que nos han enseñado, ame a sus enemigos. No, nosotros callemos, oremos. Recuerde ese texto: como oveja fue llevado al matadero. ¿Correcto? Y se nos ha dicho, no pregunte el por qué, pregunte el para qué. Y se nos ha enseñado, callémonos, guardémonos silencio. Hoy quiero decirle, no es tan así. Hoy quiero decirle que sí hay una posibilidad de hablar, de decir: Señor, ¿qué está pasando? Cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se está destruyendo, porque no sé por qué sospecho que todos nosotros, en un momento o en muchos momentos de nuestra vida, sentimos que todo a nuestro alrededor es un asco, que todo a nuestro alrededor apesta. Y nos sentimos tan pequeños, tan vulnerables, y nos sentimos como que no podemos hacer absolutamente nada. ¿O acaso usted no se ha sentido así cuando le llega el recibo de la energía a su casa, o cuando va a hacer una situación, arreglar una situación con Claro, con Movistar, o con cualquiera de esas entidades prestadoras de servicios domiciliarios? ¿Acaso usted no se ha sentido así cuando sacó un préstamo en el banco para pagar una casa o un carro y se dio cuenta que el carro valía 50 millones de pesos y usted terminó pagando 120 millones de pesos? Y ya quería cambiar de carro y fue a ofrecerlo y le dijeron: le damos 30 por él.
Usted no creo que vaya a ese banco todos los meses a decir, hola, ¿cómo están? Ese es uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Yo no sé, les vengo a pagar la cuota. No. ¿Sabe uno cómo va a pagar eso? Con rabia. ¿Sabes cómo va uno a pagar los impuestos que cada vez son más elevados? Con rabia, con frustración, diciendo, me mato trabajando, luchando de sol a sol y mire cuánto gano. Eso no me alcanza absolutamente para nada y allá están los niños en la casa diciendo no tengo zapatos y no sé qué voy a llevar mañana a la lonchera, y allá está de pronto un papá, una mamá consumiéndose cada vez más en su vejez y en su enfermedad, y otras personas allí y diciendo, ¿y ese sistema de salud qué? Bienvenida a la ley 100, bienvenida a las EPS llenándose de billones y billones de pesos, mientras que a usted se le niega el derecho a la vida. Y eso nosotros lo vemos y lo repetimos y lo repetimos. Y a nosotros muchas veces se nos dice, tranquilo, dejémosle todo eso a Dios, Dios está obrando. Dios tiene el control de todo eso. Pues las cosas no pueden ser así como así. Nosotros, estos salmos imprecatorios nos dicen que nosotros tenemos la posibilidad, el derecho y más que el derecho, la obligación de levantar nuestra voz contra esas injusticias de la vida. Aquí el pueblo de Israel está levantando su voz contra injusticias de esos grandes, de esos poderosos, diciéndoles lo que están haciendo está mal y yo quisiera verlos destruidos. Me cuento una cosa, y hoy me voy a confesar delante de ustedes. Yo quisiera ver al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo trabajando en un taxi de 12 o 15 horas para ganarse un mínimo. A ver qué diría ese miserable. A ver qué diría. Pero no, él está ganando billones y billones permanentemente. Qué bueno que estos señores que propusieron la ley 100, gracias señor Uribe, que propusieron la ley 100, que hicieron de eso una mercancía, tuvieran la posibilidad de ir a hacer una fila desde las 4 de la mañana para que les dieran unas citas. No, ellos no tienen que hacer eso. ¿Sabe por qué no tienen que hacerlo? Porque ellos pagan medicinas prepagadas costosísimas a las cuales nosotros no podemos acceder. Me gustaría que aquellas personas que favorecieron durante la pandemia del COVID, que ellos mismos hubiesen colocado esas inyecciones de Pfizer y de Moderna, y que estuvieran sintiendo las situaciones que están sintiendo miles y miles de personas que están muriendo en el mundo en este momento después de que se aplicaron esas inyecciones. Y Pastor Luis Carlos, hola, ¿y dónde está el amor a los enemigos? ¿Y dónde está ese Señor bendícelos, Señor perdónalos porque no saben lo que hacen? Hoy quiero decirle que estos salmos imprecatorios son un momento de catarsis, de liberación para nosotros en esta situación. Bien dice Job, óiganme y sea ese el consuelo que me den. No, las cosas no son tan así y ellos no pueden seguir adueñándose del mundo de una y otra manera y extendiendo sus tentáculos. Y que nadie les diga nada. Ya tienen secuestrados los países. Bienvenidos señores de Monsanto, bienvenidos señores de la multinacional Nestlé, cuando por sus productos han muerto miles y miles de niños en el mundo. ¿Sabían ustedes eso? Bienvenidos los señores del Fondo Monetario Internacional, para ustedes son estos salmos imprecatorios. Bienvenidos estos señores del Banco Mundial que están extendiendo sus tentáculos por todo el mundo, esos señores de la Organización Mundial de la Salud, que mandan qué es lo que debe hacerse en medio de todas las enfermedades y en medio de todas las circunstancias. Y entonces nosotros como iglesia, ¿qué? No, dejemos las cosas a Dios. Dios les dará el pago. Nosotros callémonos, oremos, ayunémonos hasta que Dios venga. Estos salmos imprecatorios realmente son una catarsis enorme para su vida.
Porque usted no puede, o sí puede hacerlo, y de hecho muchas veces lo hacemos, pero el problema es que terminamos siendo fariseos cuando venimos acá. No creo, no confío, no estoy de acuerdo con liturgias, con actos litúrgicos como este de hoy, que le dicen: olvídate de todos sus problemas, vamos a dejar sus problemas allá en la puerta y que el Señor obrará. Por ahora solamente vamos a servirle y vamos a decirle: Señor, tienes todo bajo control. Claro que tiene todo bajo control. Pero esas liturgias que intentan desconocer la realidad que está viviendo usted y que estoy viviendo yo, no son adecuadas delante de la presencia del Señor. El Señor quiere que con todas esas liturgias, con todo eso que nosotros estamos viviendo, le decimos: bueno, aquí estoy, Señor. Aquí estoy y estoy aburrido. Aquí estoy y estoy desesperado. Aquí estoy y estoy que voto todo. Incluso, Señor, usted, que muchas veces siento que está lejos de mí, porque no me ayuda, porque no hay absolutamente nada que yo pueda hacer como para decir: sí, Él está de mi lado. Antes, al contrario, como que te siento muy lejos de mí, como que te siento mi enemigo, le dice Job al Señor. ¿Le ha pasado? ¿O es que solamente yo me he sentido así? Me ha pasado muchas veces que le digo: Señor, ni siquiera quiero orar. Y yo no puedo venir ante el Señor, porque es que hay un texto por ahí que dice: levantando manos santas sin ira ni conciencia. Sí, Señor. Qué hermoso eres, Padre. Te alabo, te alabo, te alabo. ¿Y su corazón qué? Lleno de resentimiento, lleno de amargura. Y yo le oigo que no nos evitemos. Si hay rencor en nuestro corazón, que muy seguramente lo hay, no evitemos decirle eso al Señor: Señor, estoy aburrido con esta persona, con esta situación. Señor, es que sinceramente vengo y me coloco allí en ese asiento, o me tiro al piso, o me acuesto a la cama y lloro, aburrido de ver toda esta situación. Pero muchas veces se nos ha dicho: no lo puedes hacer. Delante de Dios tienes que confesar que todo está bien, que todo es inmaculado. No. Estos salmos imprecatorios están puestos para que nosotros realmente saquemos todo lo que hay en nuestro corazón. Ese debe ser el inicio de nuestra oración. Usualmente estos salmos imprecatorios primero inician con una elegía, es decir, con una queja, ¿correcto? Y la queja se convierte posteriormente en sacar de adentro lo que está allí. Entonces esa indignación se enciende, una indignación que se da principalmente por la injusticia, porque el abuso ha llegado al colmo, la injusticia de los gobernantes. Es que, ¿usted qué siente frente a la corrupción de Colombia? Hola. Es que usted no me puede decir, o si usted dice: no, pues eso, dejar que Dios actúe. No podemos hacer eso. Me enoja enormemente la corrupción de Colombia. Me enoja enormemente que a usted le suban cada vez los impuestos. Mire cuánto está el galón de gasolina, de por Dios. Para que unos miserables estén viviendo a cuerpo de rey y que nos hayan tomado a usted y a mí como esclavos. De pronto esa voz, no sé si se escuchará allá. Muchas veces he mencionado en mis enseñanzas nombres de personas que están nadando en comodidades tremendamente, esclavizándolo a usted y esclavizándolo a mí. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Ha percibido esa parte? Tenemos que percibir esa parte. La injusticia de los gobernantes, la corrupción de los poderosos, el abuso de los débiles, el esclavismo. ¿Quién dijo que el esclavismo se había acabado? Lo que pasó fue que nos cortaron las cadenas. Lo que pasó fue que nos dijeron: sí, puedes ir de aquí al centro comercial, pero por favor aliste su tarjeta de crédito para ir a pagar allá a crédito, porque es lo que nos interesa. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes o decir: pues sí, estamos acá siendo administrados por la economía neocapitalista, pero eso no importa. Dios proveerá. Eso Dios proveerá. No he visto justo desamparado en su familia que mendigue el pan. No es que Dios provee. Y yo sí he visto justos desamparados y familias mendigando pan. Yo sí los he visto. El problema es que cuando David dice: no he visto justo desamparado, él es un rey. Él tiene todo en su mesa. Él sale allá a la terraza de su palacio, ve todas esas viejas bonitas allá y ve todos sus sembrados y todo lo que alcanza sus ojos
es de Él. Claro, obviamente para Él le queda muy fácil decir, no he visto justo desamparado y su familia que mendigue pan. Pero esos salmos imprecatorios están dados por esos justos desamparados, por esos trabajadores incansables, por esos que llaman el proletariado, por esos que han hablado tanto en la medida que pueden hablar, de la manera que pueden hablar, o que mejor optaron por callarse, porque dicen, mi voz no hará la diferencia, yo mejor me callo. Esos salmos imprecatorios están dados para eso. Esa violencia que se escucha en ellos es una violencia verbal. Obviamente es violencia, pero es mucho mejor una violencia verbal que una violencia física. Los salmos imprecatorios son una violencia verbal. Es la cara valiosa y legítima de la venganza, de una persona que no tiene el poder de cambiar la situación imperante. Y usted dirá, pero perdón, es que la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Si nosotros cogemos solamente un texto y de ahí hacemos una doctrina, muy seguramente vamos a llegar a conclusiones equivocadas. En esa indignación se revela el amor por la justicia. ¿Por qué usted se atreve a denunciar la injusticia? Porque usted tiene un sentido de justicia. ¿Por qué usted se atreve a revelar y hablar en contra de la explotación? Porque usted tiene un sentido de que no se le puede colocar bozal al buey que trilla, pero usted ha sentido que se lo han colocado. Usted ha sentido que se ha reventado trabajando y con su trabajo se han enriquecido otros. ¿A usted le duele eso? A mí me duele. Me daña realmente. No es correcto. Oiga, los profetas del Antiguo Testamento eran profetas que, en el Antiguo Testamento los profetas no hablaban, a ti, Dios te dice, te voy a dar casa, venga, vas a conquistar naciones, hay reinos, etc. No, los profetas del Antiguo Testamento, léalos, le decían a los poderosos, a los gobernantes, usted es un corrupto, usted es un sucio, y si usted no se arrepiente, el Señor lo va a cortar. Tanto es así que los gobernantes detestaban a los profetas verdaderos. ¿Sabe quién eran los profetas que decían, el Dios te va a decir, todo está bien en tu vida, no te preocupes, los profetas falsos? Pero el profeta verdadero siempre hablaba en contra de la corrupción, en contra de los poderosos, en contra de las mujeres. ¿Se acuerda que les dice, vacas poderosas de Basán? Ustedes van a ser destruidas. Esas vacas poderosas de Basán eran mujeres adineradas, las famosas gotagotas, eso no es de ahorita. Allá en el siglo VIII en Israel también había gotagotas. Y allá van los profetas del Señor a decirles, ustedes son unos asquerosos. Ustedes no están delante de la presencia del Señor con sus manos limpias, van a ser castigados. Los van a llevar con ganchos. A ustedes y a sus descendientes los van a llevar en el exilio. Y esos son los salmos imprecatorios. El Salmo 58 interpela a los gobernantes. El Salmo 137 que se encara con el extranjero que viene a lo que vienen los extranjeros en la actualidad, porque, perdón, los españoles no se han ido. Los españoles que vinieron a conquistar América, y de pronto alguien dirá, hola, pero ya superé eso, eso fue hace 500 años. Es que no se han ido. Volvieron con grandes multinacionales y son los dueños de las empresas que le cobran a usted el gas, la energía, el agua. Porque con la complicidad de nuestros célebres gobernantes les vendieron todas esas empresas estatales a esas compañías privadas. Yo creo que a nosotros nos toca enterarnos un poco más de cómo es que funciona este mundo. Y de pronto nosotros lo vemos así, no, eso es como muy lejos, eso es como por allá. No, perdón, el hecho de que usted consuma Coca-Cola o Pepsi, eso es una decisión política, ¿sabía usted? El hecho de que usted aquí en Colombia pueda comprar un Renault o un Mazda, es una decisión política. Todo es política. Así que nosotros tenemos que estar muy presentes. Ojo, cuidado con esos discursos que te dicen, nosotros simplemente aquí lo que nos corresponde es orar y ayunar.
Vigilar hasta que Dios venga y encerrarnos en nuestra burbuja, en nuestro objeto espiritual para no contaminarnos con los demás. No, ese no es el ejemplo de Jesús. Ese no es el ejemplo de los profetas de la Biblia. Ellos hablaron en contra de todas esas corrupciones. Jesucristo nunca se quedó callado frente a eso. ¿Qué cree que estaba diciéndole cuando le dice a Herodes, vaya y dígale a esa zorra? Estaba yo, mientras estaba acabando de preparar esta prédica, ¿recuerdan a nosotros cómo nos llaman a nosotros? Uno de los nombres con que nos llaman son los protestantes. ¿Recuerdan ustedes? Nos dicen evangélicos, pero también nos dicen protestantes. Pregunto, ¿a qué está protestando usted? Porque es que o cambiamos de nombre o protestamos. De pronto, en lugar de hacer un baile ridículo allá en TikTok o en Kawaii, hágase un video hablando con nombre propio de esos corruptos, expresando esas imprecaciones que están acá en el texto bíblico, ¿correcto? Hablando y expresando con ira, con cólera, con furor, ¿correcto? Eso no hay problema. El problema está en la indiferencia. El problema está en la pasividad. Hay demasiados cristianos que sienten repugnancia de tomar en cuenta esos acentos, estos versículos y estos salmos de odio. No, eso fue un descache de David, o quién sabe quién hizo ese salmo. Ese era un impío, ese era un carnal. Este salmo que leímos al inicio, el personaje que lo escribió estaba en ayuno. Y dice que estaba en ayuno y de tanto ayunar su carne se había pegado a sus huesos. Y uno diría de pronto, oiga, después de 15, 20 días de ayuno, no, pues esa persona está levitando, está allá en el cielo, ¿correcto? Ese ya no tiene un mal pensamiento, ese ya no tiene una mala actitud. Y después de varios días de ayuno, miren todo lo que suelta frente a sus enemigos. Ahí está. Entonces, muchos adoptan la solución de suprimir esos textos enteros. No, eso no lo leamos, eso es Salmo 58, Salmo 83, Salmo 109, no, eso no leamos eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que eso no es compatible con el amor cristiano, no es compatible con la esperanza que tenemos en Cristo, eso no es compatible con todo el mensaje neotestamentario del amor. Venga, le leo el 1 Corintios 13, ese sí es el que debemos seguir. Si usted sigue el 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, sin tener en cuenta los salmos imprecatorios, creo que no ha entendido el ABC del Evangelio. Creo que no lo ha entendido. Porque para disfrutar de ese amor, primero tiene que ver, ¿te acuerdas lo que dice el profeta Isaías? La justicia traerá ¿qué? La paz. La justicia traerá la paz. Esa solución radical de odiar estos textos o de justificarlos para decir, no, es imposible que una persona con Dios en su corazón diga esto o le desee estas cosas a su prójimo. Eso es como una solución radical demasiado fácil y no aporta nada para las situaciones en las que nosotros estamos viviendo. Esas peticiones expresadas en las que se entreveran esas grandes maldiciones han de verse sobre todo el trasfondo de lo que se está viviendo acá. Usted no puede simplemente venir a adorar a Dios y olvidarse de todo lo que está a su alrededor, de todo lo que está marchando mal. No. Usted tiene que sentirlo, y sin duda ya lo hemos venido sintiendo muchas veces en nuestro corazón. Ahora tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso que nos ha venido pasando? ¿Qué hacemos con eso que hemos venido sintiendo? ¿Qué hacemos con esa rabia que hemos venido teniendo? ¿Qué hacemos con las situaciones que están en nuestra vida? Que ahí están. ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos, en el caso mío, por ejemplo, esos dos gladiadores que fueron mi papá y mi mamá, y verlos cómo se van apagando poco a poco? Por decisiones de ellos, por decisiones de la vida, por decisiones de los poderosos. Aquí tendríamos que hablar una cantidad de cosas. ¿Qué hacemos cuando veo a mi hermana que está con esa situación? Y muchas veces le dicen, hay una cita para el año entrante. Hay una cita para dentro de 3 meses, cuando la vida está en juego. Claro, una parte es venir y decirle, Señor, qué injusticia. Pero
también es necesario levantar nuestra voz contra ellos. Y de pronto será, pero que una voz, una sola golondrina no hace verano, qué sé yo. Perdón, sí podemos marcar la diferencia. Aquí, cuando era pequeño, estando en esta iglesia, aprendí una frase que siempre se me quedó allí. ¿Cuántos fósforos se necesitan para prender 100 velas? Solamente uno, que puede ser tú. El Talmud dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Esa frase la tengo siempre en mi mente, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? No como lo que pasaba ya en el capítulo 4, si no estoy mal, cuando habla, o capítulo 5 de Génesis, cuando habla de Noé, nos aliviará de nuestros males y de las penas que el Todopoderoso ha colocado sobre nosotros, colocando en ajenos las culpas y las responsabilidades. Soy yo, muchas veces el de la culpa, pero mucho más el de la responsabilidad. Así es de que en estos salmos lo que está pasando es que se presenta a Dios como el Señor de la vida, pero también como el protector del pueblo de Israel y como aquel que por sus promesas debe intervenir en favor de nosotros como pueblo elegido. Cuando yo hago una imprecación, cuando yo levanto mi voz, no la estoy levantando por mí mismo. Yo estoy siendo simplemente un mensajero de parte del Todopoderoso, diciéndole, hey, el Todopoderoso te dice ¿qué? Señores de la Organización Mundial de la Salud que hablan y que dicen una cantidad de situaciones, que mandan que son los medicamentos que se pueden dar. La última o una de las últimas cosas que hicieron fue bajar el porcentaje para decir una persona es hipertensa o no. Lo bajaron 5 puntos. ¿Sabía usted eso? ¿Y qué pasó? Usted dirá, 5 puntos, eso es una bobada, eso no es nada. Aparentemente no es nada. Pero ¿cuántas personas estaban en el umbral para ser declaradas hipertensas o no? Si le bajan 5 puntos, son millones y millones de personas en el mundo que ahora son hipertensas. Pero no se preocupen, nosotros les tenemos los medicamentos. Bienvenidos los Sartán y bienvenidas esos medicamentos. ¿Cuántos miles y millones de pastillas venden al día ellos? Y la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia dijo, lo único que no pueden dejar de hacer es practicar abortos. Eso tienen que practicarlos. Toda persona que llegue a practicarse un aborto tiene por obligación que hacerlo. E hicieron firmar a todos los estados del mundo que estuvieran de acuerdo con eso. ¿Sabe cuántos abortos se practican en el mundo diariamente? 121,000. Cada 24 horas se matan 121 niños en el vientre de las madres. 121,000 niños en el vientre de las madres. Frente a eso, ¿yo qué puedo decir? Frente a eso, gracias Señor, eres todopoderoso, eres grande, maravilloso. Frente a eso yo tengo que levantar mi voz. Frente a eso tengo que decirles cuidado con lo que están haciendo. Frente a eso tengo que decirles que muy pronto morirán, o de pronto vivirán mucho tiempo, pero sea muy pronto, o sea mucho tiempo, tendrán que estar delante de la presencia del Todopoderoso. Y allí, ¿qué influencias van a mover? ¿Qué le van a decir al Todopoderoso para tratar de justificar lo injustificable? Pero eso tengo que decírselo yo, con el sentido de justicia que el Todopoderoso me ha involucrado, me ha inculcado a mí. O si no, no se puede. Salmos imprecatorios, ahí están. Entonces, esas peticiones ardientes se refieren a esos enemigos, para que esos enemigos sean rechazados, sean vencidos, ¿correcto? Y se da en esa situación. Entonces, allí nosotros tenemos que empezar a ver estos salmos de manera diferente, pero no solamente estos salmos, nuestras realidades. Si usted es una de esas personas que pretende hacerle creer a alguien, porque a Dios no, de que usted viene acá, a mí me pueden hacer todo lo que quiera. Mira, pastor, yo te digo, estoy en un nivel de espiritualidad, de santidad, que me pueden echar la madre a mí delante mío. Yo le voy a decir al Señor te bendiga. No te preocupes, entiendo tu ignorancia, entiendo tu falta de espiritualidad. No, y eso a mí no me mueve, pastor. ¿No le mueve? ¿Está muerto o qué? Claro que sí me mueve. Es muy posible que nosotros tengamos muchos resentimientos en nuestro corazón y muchas amarguras y muchas situaciones que las estamos ocultando, callando,
Porque es que a mí me enseñaron que había que perdonar. Porque a mí me enseñaron que debía amar al enemigo. Y claro, sin duda hay que hacerlo. Pero eso se hace después de un proceso. No puedo de pronto pensar que violaron a mi hijo, a mi hija, a mí mismo, etcétera, etcétera. Y yo voy a... Señor, no importa, me utilizaron como juguete sexual, pero... Señor, perdónale, Señor, y tú también, mi corazón, lo arreglas todo, lo sanas. Milagrosamente, Señor. Así como con Saúl, que de un momento a otro, Señor, le cambiaste la mentalidad y lo transformaste en un solo hombre. Claro que Dios puede hacer eso. Pero la inmensa mayoría de veces, eso es un proceso largo, doloroso. Y ese proceso largo y doloroso inicia cuando el salmista y usted mismo dice: Señor, pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra, y cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado, y sean sus días pocos, y tome otro su oficio, y sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Señor, destrúyalo completamente. Pastor, no le conocía esa parte. Si usted no se conoce esa parte, revísese. O se está autoengañando, o realmente estamos tan muertos en nuestros delitos y pecados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos allí. O es que estamos tratando de negar nuestra humanidad. Le cuento una cosa: hay gente que yo la veo y digo: qué perecita con esa persona. Quizás me dañó. Quizás ha querido destruirme durante muchísimo tiempo sin ningún motivo. Muchas veces nos pasa lo de la luciérnaga, ¿recuerdan? Esa es la que alumbra cuando vuela, ¿no? A la cual la está persiguiendo a una águila para comérsela por todo lado, y ella ya agotadita de volar, obviamente la otra volaba, y perdón, ¿yo qué te hice? No entiendo, ¿en qué te fallé? ¿En qué te hice? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me quieres destruir? Simplemente detesto la luz con la cual brillas. ¿Le ha pasado a usted eso? Que alguien está detrás suyo tratando de destruirlo, dañándolo, porque sencillamente detesta la luz con la cual usted brilla. Detesta la excelencia con la cual usted hace las cosas. Creo que a todos nos ha pasado. Los salmos imprecatorios, esas oraciones extrañas, esas oraciones escandalosas para muchos, porque tienen una cantidad de expresiones durísimas y muchas veces chocan de frente contra las convicciones evangélicas del amor, del perdón, del silencio, del adorar a Dios, del no preguntes por qué, porque hay un propósito, porque hay una especie. Pues sí, pregunte, pues sí, cuestiónese, cuestione todo, dígale: Señor, ¿qué pasa? Con todo el respeto, claro está. A veces yo me siento, me acuesto, me arrodillo, me tiro, como sea allí, y tenemos unas discusiones fuertes con el Todopoderoso. Le digo: Señor, te amo. Tú sabes que mi vida está para tu servicio, pero esta parte no la entiendo. Esta situación no la entiendo. ¿Por qué, Señor, me dejas solo? ¿Por qué es que no actúas? ¿Por qué, Señor amado, te volviste mi enemigo? ¿Cómo va a ser eso? No he sido destruido ni lo seré, porque el Señor permitió que estuvieran estos salmos allí para que yo entendiera qué es lo que Él quiere. Que también quiere esa parte de allí. Que también nosotros nos sentemos o entremos a su presencia. Pero Señor, hoy no vengo con cántico, hoy no vengo con salmo nuevo, hoy te digo: Señor amado, aburrido, desesperado. Quiero botarlo todo, quiero que este mundo se acabe. ¿Para qué la vida? ¿Para qué todo ese aburrimiento? Y ahí el Señor está también escuchándole a uno. Porque es que, perdón, si el Dios al cual yo le adoro y le sirvo no permite que yo vaya en esas situaciones, entonces me busco otro Dios, me callo, me guardo eso, que se convierta después en una cantidad de dolores, en una cantidad de enfermedades, porque es que quiero gritar y no tengo a quién decirle.
Pues hoy te vengo a decir si tienes a quien decirle. Dile al Todopoderoso, dile también si puedes tener la oportunidad de decirle a la persona con la cual estás sintiendo esa situación. Y si no, tiene la posibilidad que de todas maneras levante su voz. Que en algún momento, en alguna circunstancia, alguien la escuchará, alguien llevará la razón. Pero lo más importante, como bien dice Job, reitero, escúchenme y sea ese el alivio que me dé. Si usted quiere realmente sanar algo en su vida, en su corazón, lo primero que tiene que hacer es gritar eso que está allí dentro de ti. Si no lo gritamos, de todas maneras nuestro cuerpo lo grita después con enfermedades, con dolores, con estrés. Y es que esos salmos son palabras del Señor. Esas explosiones de violencia, esas explosiones de odio, son palabras del Señor. Perdón, es que dirán los detractores de la Biblia, esos que no vienen al culto cuando de pronto se encuentran con un salmo de esos y hola, pero vean, ustedes no son cristianos, ustedes no hablan del amor, de colocar la segunda en la otra mejilla, y ahora entonces estos salmos, yo como que mejor no me convierto, yo como que mejor me quedo acá porque eso como que allá hay una cantidad de todo lo que dice. Perdón, nosotros no tenemos que transponer lo que dice el salmista allí, tenemos que aprender progresivamente que ese odio al pecado es compatible también con el amor cristiano, con la justicia, compatible en el sentido de que tenemos que hablar de una cosa si queremos hablar de la otra, porque es que si yo hoy les voy a hablar de justicia, perdón, pero si les voy a hablar de justicia sin hablar de injusticia, ¿de qué justicia me vas a hablar? Perdón, si aquí todo está bien, si aquí todo es excelente. Si vamos a hablar de una cosa, tenemos que hablar de la otra. Entonces, la verdad es que no hay nada tan peligroso como encerrarnos en nuestros sentimientos, y no hay nada tan peligroso como desconocer esto que se está hablando en estos salmos. Porque entonces nosotros terminamos siendo, reitero, fariseísmo puro y duro. Cuando pretendemos que aquí estamos levantando manos santas de seguir al contienda. A mí pregúnteme por el que sea. Yo no odio a nadie, pastor. Hace rato yo dejé de odiar. Hace rato yo dejé de sentir rabia. No, a mí me pueden decir lo que sea. Mi esposa en la casa me dice una cantidad de cosas. No está viviendo el cristianismo. No está viviendo la vida. Se está negando a cosas que pueden ser peores. ¿Cuántas situaciones se podrían haber arreglado con un buen diálogo? Con tomar a esa persona y decirle, mira, estoy ofendido contigo por esto, por esto, por esto. Pero muchas veces no se hizo y las cosas llegaron a mayores. Entonces, esos salmos de imprecación nos hacen tomar conciencia del carácter nocivo del mal, del carácter nocivo de la injusticia, del carácter nocivo de todo lo que está a nuestro alrededor allí y que nosotros percibimos, sentimos, sabemos que está mal. Esos salmos imprecatorios nos hacen caer en cuenta de la esperanza también que hay en nosotros y nos hacen caer también en cuenta de esa guerra escatológica que se vive y que se está viviendo y que se vivirá hasta el final de los tiempos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Eliminamos todos estos salmos que hablan de violencia? ¿Esa sería la solución? Porque le cuento nuevamente que tratar de vivir una liturgia que niega nuestra realidad, esa liturgia no es edificante. No es edificante, no es correcta, no es aceptada por el Señor. Porque yo no puedo vivir la realidad que estoy viviendo yo. Y aún más, no puedo vivir la realidad que están viviendo miles y millones de personas en el mundo. Porque usted de pronto puede decir, esa no es mi situación. Yo tengo para comer. Usted tiene para comer, pero hay 8,000 niños que van a morir hoy de hambre. Por lo menos entonces, si usted tiene para comer, levante la voz por lo que no tienen para comer. No, yo no he sacado ningún préstamo en el banco, yo no sé qué es eso, yo tarjetas de crédito, no, yo todo lo he comprado contado, excelente, bien por usted. Pero hay millones de personas en el mundo, esclavizados pagando una casa 3 veces, para que
unos poquitos, muy poquitos, vivan en abundancia de todo, a costa de su esclavitud y su explotación. Si no es su caso, levante la voz por los que están en ese caso. Es importante que nosotros lo hagamos, porque si no, recordemos que pecar no solamente es hacer las cosas, es dejar de hacerlas. Cuando yo no actúo, ya estoy actuando. Cuando yo me callo, ya estoy hablando. Y ahí entonces terminaré siendo cómplice de los perversos. Es mejor levantar la voz en un salmo imprecatorio. Que el Señor nos ayude en esta parte. Porque por otro lado también esos salmos imprecatorios me ayudan a entender que hay una violencia en mí. Le digo una cosa, soy violento. Soy violento. No el violento de que, bueno, yo sí voy a pelear, a ver cómo es que es, cuántos son. No. Pero también tengo que reconocer que hay violencia en mí. Con la manera en que muchas veces hablo, pienso, actúo. ¿En qué punto me encuentro delante y frente a mis enemigos? ¿Cómo actúo? Mire que una primera lectura de ese Salmo 109, del 6 al 19, basta para que tomemos conciencia de los excesos a los que se puede llevar una exposición semejante a la injusticia. Cuando nosotros estamos expuestos a la injusticia y a muchas cosas que no son correctas, una prolongada exposición a esa injusticia nunca va a terminar bien. Porque a mí me golpearán y me golpearán y me golpearán, pero el día que yo decida sencillamente reaccionar contra eso va a ser grave, va a ser muy grave. Entonces nosotros no podemos seguir exponiéndonos a la injusticia, a la corrupción, década tras década, presidente tras presidente, gobierno tras gobierno. Hay algo que tenemos que hacer. Una lectura atenta de este Salmo 109 permite que nosotros entendamos qué está ocurriendo dentro de la vida del salmista. No se trata de un despliegue ciego, arbitrario, de violencia, de malas palabras. Al contrario, el salmista lo ha intentado todo para conseguir la amistad de los adversarios. Amor, benevolencia, oración. Mire lo que dice en el versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Ese salmista que habla de todo eso que leímos al inicio y que nos escandaliza a nosotros, primero oró, primero amaba, ¿correcto? Decía muchas cosas a favor de sus enemigos, pero decía en pago de todo ese amor que yo les daba, ellos me trataban muy mal. Ese salmista reconoce él mismo hasta qué punto su respuesta es excesiva, es inoportuna en cuanto a que se manifiesta él herido y interiormente desconcertado. Muchas veces nosotros estamos así. Mira el versículo 22 que dice: pobre y desventurado soy, y en el fondo de mí mismo está herido mi corazón. Por tanto, mi complacencia y mi triunfalismo está en la violencia de las expresiones que este personaje hace. Este personaje no se gloría de forma farisaica, ¿correcto? No pretende ser mejor que los demás. Este personaje aquí no está diciendo: no, es que usted sí, creo que le falta a usted espíritu, mi hijo. Creo que a usted le falta más relación con Dios, más intimidad, porque mira lo que me hicieron y yo. Hermano, todos los procesos son diferentes. Puede ser que a uno no le haga absolutamente mella de nada que le echen la madre, pero de pronto le toca en otra área de su vida y ahí sí, bueno, ¿cómo es que debe saber? Me da favor. Y ahí sí reaccionamos. Porque a todos no nos afectan las mismas cosas, pero a todos sí nos afectan diferentes cosas. Y entonces, ¿cómo estás gestionando eso? ¿Sientes rabia? Siéntala. Hoy le invito a que sienta esa rabia, a que no desconozca esa rabia, a que no desconozca esa frustración, a que no desconozca lo que está viviendo. Y ojalá que lo esté viviendo y lo esté sintiendo. Eres humano, estamos en el proceso. Queremos una esperanza, queremos una fe, queremos una salvación, y por eso hablamos de eso. Estos salmos imprecatorios son una catarsis muy grande, una liberación muy grande para muchas cosas. Sentía muchas veces que, perdón esta persona porque me daña, porque me hiere, porque, y cuidado, me enseñaron, no hable nada. Delante de la presencia del Señor, Él tomará su carga. Mía es la venganza, dice el Señor.
pero me encuentro de frente con esos salmos imprecatorios que me dicen otra cosa. La mención del ayuno en el versículo 24. Miren lo que dice en ese versículo. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne fallece por falta de la gordura. Oigan, esto de falta de la gordura, eso no se da en un ayuno de mediodía como las reinas. Eso se da en un ayuno de muchísimo tiempo. El salmista da fe del esfuerzo que realiza por liberarse de lo que hay dentro de él. ¿Correcto? Y por otro lado también hay que tener en cuenta cómo termina este salmo. Versículo 27 al 31. Y entiendan que esta es su mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjense de tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como de manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que lo juzgan. Mire cómo termina ese salmo que estamos trabajando hoy. Termina diciendo y haciendo lo que nosotros queremos conseguir. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que juzgan. Yo quiero eso, yo busco eso, pero para que eso sea una realidad, primero tengo que, discúlpeme la expresión, vomitar todo lo malo que hay en mí, lo que es muy humano, demasiado humano que hay en mí, toda esa rabia que hay dentro de mí, toda esa frustración, todo ese sentirme impotente. Yo no puedo seguirme guardando eso, yo no puedo seguir callando eso, ocultándolo y levantando mi mano y diciendo, Señor, todo está de maravilla, es que te has portado como un rey conmigo. Muchas veces tengo que decir, parece que fueras mi enemigo, ¿no? Parece que te hubieras unido con mis enemigos para dañarme, porque muchas veces lo he sentido. Y los profetas de la Biblia lo sintieron, y el mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que Él dijera eso, ¿cómo se estaba sintiendo? Dichoso. Allá en reunión con todos los poderosos del cielo, se sentía solo, miserable. Se sentía impotente, se sentía que no había nada que hacer. Como sin duda nos hemos sentido nosotros muchísimas veces. Y sin embargo, allí estaba el Señor también actuando. Pero Él tenía que decir, ¿por qué me abandonaste? Así de que yo les dejo, mis amados, esa situación. De pronto, esta es una prédica un poco escandalosa, lo reconozco. Es un tema un poco escandaloso. Y de pronto alguien dirá, ¿qué va? Perdí el tiempo escuchando a este tipo porque, a ver, yo tratando de solucionar mis situaciones, de buscar mi santidad, y este viene y me dice eso. Está bien, si consideras esa parte. Tendrá que decir entonces que esta prédica está diseñada para que aquellos que quizás estamos un poco más abajo espiritualmente, si es que se está intentando interpretar de esa manera. Pero que le digamos al Señor, aquí estoy. Quiero expresarte lo que estoy sintiendo. Yo no sé si hay una imprecación en su vida en esta mañana. No sé si hay una imprecación en su vida. Si hay algo que quieras decirle a Dios de todo lo que está pasando en tu vida. No la sé. Si la hay, genial. Puedes expresarla, puedes exteriorizarla, si no es ahorita, cuando estés solo en tu casa, que puedas levantar tu voz y decir, estoy agotado, estoy cansado, no quiero seguir viviendo esa situación, ya no puedo más. Señor, mira lo que me hicieron allá y mira lo que me hicieron acá y mira esto, Señor. Y quisiera destruir a todas esas personas, quisiera que acabaran, Señor. Peor de lo que yo estoy en este momento. Si es así, le invito a que pueda exteriorizar esa parte. Amén. Sin preocupación de que, pero si yo diré esta frase, ¿no será que el Señor se enoja conmigo? No, no se enoja. Se enoja cuando están los sentimientos allí y tú pretendes que todo está bien. Ahí se hay un enojo y ahí se hay una situación gravísima. Pero no se enoja cuando tú realmente te quites esa vestidura de supuesta santidad y supuesto nivel superior de espiritualidad y te muestres tal cual es, porque finalmente Él de todas maneras ya nos conoce como somos nosotros. Amén. Él nos conoce, pero quiere que nosotros nos mostremos tal cual es delante de su presencia. Así de que yo le motivo, si hay una imprecación en su vida,
puede componer un salmo, puede componer una canción, puede hacer una pintura, puede, no sé, exteriorizarla como usted considera exteriorizarla. Lo importante es que la exterioricemos. Los salmos imprecatorios. Gracias a Dios por esos salmos imprecatorios. Los amo, los amo. No porque mi vida sea una vida llena de violencia. Hay violencia, hay frustración, hay desaliento, hay ganas de tirarlo todo muchas veces, ¿correcto? Hay desilusión, definitivamente, pero también hay esperanza, hay motivación. También hay la certeza que el Señor está escuchando, que está orando, de que seguirá orando, ¿correcto? Pero es un proceso, es un proceso. Los salmos imprecatorios ayudan en ese proceso. Te dicen, saca todo eso en su mano. ¿Listo? Oremos un momento. Padre, en tu presencia estamos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Yo te agradezco por los salmos imprecatorios. Yo te agradezco, Señor, porque los dejaste ahí en tu palabra. Porque ahí están, Señor amado, dándonos, maravilloso Dios, una motivación, una esperanza, una razón. Señor amado, yo te entiendo, yo también pasé por eso, yo sé de lo que tú estás hablando, yo sé de lo que has venido pasando. Yo sé que estás cansado y quieres botarlo a todo lo que hay a tu alrededor. Gracias, Señor, por esos salmos imprecatorios, Señor. Porque me veo reflejado, Señor, en ellos, en esos momentos más oscuros de mi vida, Dios de la gloria. Me veo reflejado en ellos, maravilloso Dios. Gracias te doy, Señor, porque me da la oportunidad no de callar cuánto debo hablar, Padre Santo, y hablar con la realidad, tal cual es la realidad, cruda, grosera a veces, violenta a veces, Señor amado, incomprensible a veces, Dios de la gloria. Allí, Señor amado, están esos salmos imprecatorios que tú has dejado para que yo me guíe en ellos y para que diga, Señor, estoy asqueado, estoy aburrido, estoy, Señor, desesperado, estoy, Señor, triste, angustiado, Señor. Mira, Dios de la gloria, a los que me han hecho mal, Señor. Quisiera verlos muertos, quisiera verlos, Señor amado, bajo las ruedas de un carro, Padre Santo. Quisiera verlos llenos de enfermedades largas que sufran como me han hecho sufrir a mí. ¿Por qué no decir eso, Señor, cuando lo estoy sintiendo en mi corazón? Y muchas veces quiero, Dios de la gloria, a callarme y a callar esa voz, Señor amado. Hoy me dices tú, no la calles. Haz que sea expresiva. Haz que sea vehemente. Ayúdanos, Señor amado, a hablar de eso que hay en mi corazón con vehemencia, porque ese es el principio, Padre, de una sanidad para mi vida. Una sanidad emocional, mental, económica. Ayúdanos, Dios de la gloria, a entender que tú realmente quieres, como termina, Señor, este salmo, demostrándonos una vez más que estás de nuestro lado, que estás del lado del pobre, del huérfano, de la viuda, del desamparado, para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor.